Saludos República Dominicana, continuamos con este espacio de manera distinta. Tumosh en la noche ha cambiado su contenido, hemos detenido las risas, el humor y el entretenimiento para acompañar en solidaridad a todas las familias dominicanas que siguen atravesando un momento oscuro, así como todos nosotros, porque como bien decimos, es un luto y un duelo colectivo. De igual forma, lo sigue indicando el presidente Luis Abinader, quien ha dicho que extiende el duelo nacional a 3 días más, donde tenemos un saldo de 221 víctimas mortales actualmente y 189 personas heridas en recuperación. Esto indica que ha sido el hecho más mortal que ha tenido la República Dominicana en este nuevo siglo, porque el que tenemos como precedente a este fue en el 2003, un incendio en una cárcel de Higüey que dejó un saldo de 133 muertos, lamentablemente. Y seguiremos aquí en compañía de grandes profesionales, impactando de alguna forma a todos aquellos que nos ven de lunes a viernes. Saludos, mi querida compañera Beba Rojas. Gracias, Melissa. Qué 10 de abril tan complejo, tan difícil. Qué 10 de abril que va a ser difícil de sacar de los corazones de cada ser humano empático en el mundo, porque esta tragedia no solo ha afectado a República Dominicana, esta tragedia ha afectado a todas las personas que reconocen en este hecho algo dantesco. Es un luto que se extiende más allá de las fronteras de Quisqueya la Bella. A todos nos han llegado al alma las imágenes que pudimos apreciar hoy, esas despedidas, pero también nos reconforta ver las muestras de fe, nos reconforta ver cómo tantas personas se sumaron a ayudar, a colaborar, a demostrar de qué está hecho el dominicano. También nos conmueve hasta las lágrimas el hecho de ver a esos extranjeros que llegaron hasta acá como rescatistas. Háblese, Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, de Israel. Gracias del alma en nombre de toda República Dominicana por la invaluable ayuda que nos han dado. Por supuesto, tenemos que decir que lastimosamente ya esas esperanzas de conseguir a más personas con vidas quedaron en el olvido y siempre será doloroso. Pero ojalá que de todo este hecho nefasto podamos tener lecciones, podamos tener aprendizajes. Y precisamente para ello, hoy hemos invitado a quien les presentaré a continuación y me enorgullece enormemente poder, debo decir, contar con su sapiencia en todo lo que tiene que ver con materia de derecho, específicamente abogado penalista. Así que recibimos en Tumosh en la noche a Valentín Medrano. ¿Cómo estás, Valentín? Bueno, yo estoy en la misma línea que ustedes se manifiestan. Es la congoja colectiva, el dolor, el llanto, la tristeza, el luto y el ruego. No queda nada claro, nada está, trae consigo una significación entendible. Y lo único que resulta como reducto es ese sentimiento de congoja, de tristeza, que a todos nos enluta. Yo no creo que no haya un solo dominicano que no esté de luto, indefectiblemente que haya podido ponerle cara a las personas y nombres a las personas que han fallecido. Lo cierto es que nosotros estamos en una situación impensable, inenarrable, algo que jamás nosotros podíamos pensar que podía haber ocurrido y ocurrió, con una dimensión y una capacidad de expandirse en términos emocionales y de a todos nosotros afectarnos. Estamos totalmente enfermos, estamos dañados. Esto a nosotros nos ha lastreado y no hay ninguna palabra de adviento, no hay forma de apagar el desconcierto. Estamos mal, nos sentimos mal y yo creo que está bien sentirse mal hoy. Así es. Agradecemos la oportunidad que usted nos ha concedido de estar con nosotros esta noche, porque hay muchos temas en cuanto a lo legal que queremos conversar. Y voy a iniciar la conversación con usted con la siguiente preocupación. Hemos visto en las redes sociales imágenes, videos
de los fallecidos, de las víctimas de esta tragedia, y uno se pregunta constantemente, licenciado, si no hay un artículo que penalice a aquellas personas que en primer lugar se dedican a tomar fotos y videos de las víctimas y en segundo se encargan de difundirlo. ¿Qué sucede con esta revictimización de estas personas fallecidas? Bueno, la revictimización sería en todo caso de los familiares, También. porque ya las víctimas mortales, sus continuadores jurídicos serían las personas que se afecten y los que también puedan exigir algún tipo de reparación por los daños que se le hayan ocasionado ex post facto, o sea, después del hecho, después de la trágica situación en la que nos encontramos. Mira, hay muchas, eso es robo, porque todo aquel que sustrae una cosa ajena sin la autorización del propietario y para enriquecerse ilícitamente es un ladrón, eso es robo. Pero yo creo que por encima de este asunto hay un pendiente muy importante que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia obviar, es el hecho de que lo más importante ya se perdió. Sí, el valor jurídico más importante. El valor jurídico, el valor cristiano, el valor que tiene como secundario todos los demás valores. Sí. El principal de los derechos, porque todos son en función de esa realidad de existir, de ser, de estar. Y justamente en ese sentido, Valentín, ya que estamos hablando de un bien invaluable, la vida no regresa y todos lo sabemos. Por eso es que es tan valioso y por eso es que la dignidad del ser humano siempre debe ser respetada. De hecho, es valor y principio de la Carta Magna de República Dominicana. Ahora bien, Valentín, en este sentido allí se vela, se preceptúa precisamente lo que está trayendo Melissa a colación, que es la imagen. Señores, debemos entender cuánto afecta a la psiquis colectiva el hecho de difundir este tipo de imágenes. Máxime, Valentín, cuando lamentablemente estamos en la era de las noticias falsas, de la desinformación, y se ventilan imágenes de una persona que, si bien es cierto, como tú ya dijiste, perdió lo más relevante que podemos tener, no es menos cierto que quedan familiares, quedan esas personas que son sus continuadores jurídicos y quedan lamentablemente con el dolor de la pérdida de ese ser querido, aunado a que a nivel de imagen, de honor, de derecho a su intimidad también fueron vulnerados. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque en esta entrevista pretendemos ir de lo micro a lo macro. Mira, cualquier persona que se sienta dañado, afectado por una situación como esa, puede incoar acciones tendentes a la consecución de la reparación del daño. El principio nodal en el derecho se encuentra en los artículos 1382 a 1386 del Código Civil. Sí que hablan, son específicamente los que están como catálogo de las responsabilidades civiles en la República Dominicana. Pero eso se penalizó. El hecho es de que, de conformidad con el artículo 32 del Código Procesal Penal, estamos hablando de una acción pública, no acción pública en instancia privada. Por vía de consecuencia, las autoridades pudieran tomar acción sin que haya una acción respecto de los interesados, de las personas que se encuentran afectadas como víctimas secundarias del hecho o como sucesores de las personas, continuadores jurídicos. Sí. Entonces, el Estado puede accionar en motus propio, en este caso. Obviamente que yo tengo algún tipo de disquisición con respecto a ese asunto, pero es un asunto muy personal. Porque mira, yo no estoy de acuerdo con que se muestren esas imágenes dantescas, eso es terrible. Pero sí estoy de acuerdo con que las autoridades sí deben tomarla y tenerla como una especie de archivo, porque en definitiva eso recrea el verdadero suceso histórico. Eso relata la verdadera ocurrencia de los hechos. No para que se estén difundiendo en redes sociales ni nada por el estilo, porque eso atenta contra la dignidad de la persona y la dignidad de la persona. Incluso, por eso yo le doy tanta importancia al asunto de la difamación y la injuria en cuanto a penalización, porque la dignidad del ser humano no se acaba con la muerte. Correcto. Le continúa a pesar de. Claro que sí. Entonces, cuando tú dañas un nombre, por eso yo hacía alusión a la difamación y la injuria, o cuando tú dañas a una persona en su dignidad, independientemente de que ella no tenga la posibilidad, por no ser ya, por no existir, por haberle sido arrancada la vida,
de defenderse por sí solo, entonces la sociedad tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo el Estado, tiene que constituirse en un defensor, en un protector, un amparador de ese derecho, que es un derecho continuado, que no se termina con la vida. Pero ¿qué hace ese familiar, licenciado, que de repente está en su WhatsApp o de repente se encuentra navegando en las redes sociales y allí puede ver un video o una foto de su familiar ya fallecido? ¿Qué debe de hacer de inmediato? ¿Cuáles son los pasos a tomar? Hay una dependencia tanto en el Ministerio Público como también en la Policía Nacional, que se encargan de forma específica de perseguir los crímenes y delitos que tienen que ver con el uso de la tecnología, que se producen a través de la tecnología. DICAT. El DICAT, en el caso de la Policía Nacional, Pedatec. y Pedatec, en el caso Correcto. del Ministerio Público. Pueden acudir allí y manifestar su pesar, su dolor, y yo estoy seguro que le van a dar respuesta. Ahora, tienen que saber algo. El diseminar los mensajes por la vía de las redes sociales, es muy difícil llegar al autor primario. Sí, complicadísimo. Pero lo cierto es que usted no puede ni ser el primario ni ser el continuador. Correcto. Allí tiene un gran problema Pedatec con respecto a la individualización del perpetrador. Lo que acaba de decir Valentín es bastante importante, pero aquellas personas que se sientan realmente en disposición de accionar, de incoar una demanda, pueden dirigirse a Pedatec, que es la Procuraduría, debo decir, especializada en delitos y crímenes de alta tecnología. Y allí, por cierto, está el respetado fiscal Merlin Mateo Sánchez, quien seguramente les atenderá de la mejor manera. Pero ahora bien, volviendo... Y Agustín también. Agustín, claro, claro. Ahora bien, yo quisiera, Valentín, ya refiriéndonos, en primera instancia quiero hablar de la responsabilidad civil para después irnos a tu tema de expertise, que es lo penal, aunque obviamente eres un hombre que reconoces y conoces de todo en materia de derecho, pero yo quiero irme a ese artículo 1382 del Código Civil que precisamente establece en el inicio lo que sería la responsabilidad civil. En este caso específico ya también tendríamos que hablar de lo que es la negligencia, por ejemplo. ¿Qué es lo que entra como elemento constitutivo en este hecho? Porque el pueblo reclama que se adjudique un tipo de responsabilidad por algo que significa la tragedia más grande en los últimos años y por lo menos de este siglo. Mira, yo creo que nosotros tenemos primero que hacer un desmonte no de expectativas, sino de las emociones negativas. Este es un momento que llama al amor, no al odio. Hay que desmontar, deshacernos de todos los lastres. Discúlpame en algo, Valentín, es verdad, es un momento de amor y en eso yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es un momento de regresar a la base. No, pero yo te iba a decir cuáles son las responsabilidades, no te preocupes. Ah, perfecto, porque es que tú sabes qué ocurre, Valentín, que si para algo existe la ley, y tú lo sabes muy bien. Régimen de consecuencias. Es para régimen de consecuencias y también para aquellas personas que lamentablemente se encuentren en una instalación que pueda ser visitada por muchas personas y que no hayan hecho lo necesario por tener un lugar seguro, pues vean que hay un régimen de consecuencias. Sí, pero yo quiero tomarlo sobre la base de las informaciones oficiales, porque si no nos podemos permitir especular al respecto. Vamos a partir de lo que tenemos, ¿verdad? Correcto. Porque hay una investigación que apenas va a iniciar, ¿sabe cuándo? La investigación comienza cuando no haya ya hay una sola persona por encontrar. Cuando se cierre lo que tiene que ver con la brigada de rescate, lo que tiene que ver con los auxilios, ahí empieza una investigación de todos los cortes, de todos los niveles y de todos los ámbitos jurídicos. Pero podría quedarse en un solo. Vamos a suponer, en principio, por eso esta suposición no es especulativa, sino simplemente ponernos a nosotros en un estado situacional en que ese sea el resultado final de las investigaciones que hay que hacer. Sin investigación tenemos responsabilidad civil. Investigación o no, haya responsabilidad civil. Porque el artículo 1384 del Código Civil de la República Dominicana te dice a ti que tú eres responsable del daño que tú ocasionas, pero también eres responsable del daño que ocasiona a las personas por las que tú debas responder, pero también eres responsable del daño de las cosas inanimadas que es de tu posesión. Si yo, por ejemplo,
tengo en mi casa una saliente en una construcción y se cae y le produzca un daño a una persona o a una cosa ajena, yo soy responsable de eso aunque no lo haya provocado. O sea, es una responsabilidad que nace incluso de la inacción. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, no tiene que haber una conducta previa. Y qué para bueno que que tú, lo explica, para que entonces ahí de inmediato me haga la diferencia entre responsabilidad civil y penal, porque es que habrá mucha gente aquí escuchándonos hablar sin entender la diferencia entre una cosa y otra, en el mismo sentido de lo que nos está explicando. la responsabilidad civil es aquella que nace, como bien se manifiesta, del daño que no ataca directamente un bien jurídico importante y que no afecta ese bien jurídico. Para los bienes jurídicos más importantes, protegidos por la norma, está entonces el derecho penal. El derecho penal, a diferencia del derecho civil, tiene como diferencia, vamos a decir, y elemento esencial, que es punible, que significa que la persona que hayan ajustado su conducta a norma proscriptiva y que luego de pasar por el tamiz de un juicio oral, público y contradictorio, ser encontrados responsables, su responsabilidad no se limita al asunto mercurial, que en derecho civil todo se ¿cómo usted dice? Todo se repara, monetiza. es pecuniario. Todo se monetiza, es Exactamente. pecuniario. Entonces, el derecho penal no, el derecho penal tiene una dualidad. Puede ser pecuniario, pero también conlleva a premio corporal, o sea, prisión. Correcto. Esa es la diferencia Por básica. eso quería la diferencia base para que la gente que está en sintonía pueda entender todo lo que partiendo de ahí usted sigue explicando. Entonces, si se produjo como se produjo, porque a nadie le cabe la menor duda de que se produjo un daño inminente, puede ser por negligencia, por no negligencia, por lo que sea. En definitiva, el daño existe, el daño está. Y el daño es reparable, cuantificable, lamentablemente cuantificable, porque hasta ahí llega, ¿tú entiendes? Hasta lo cuantificable. Ahora bien, mira, ¿quién sería el responsable entonces? Bueno, Yeset es una persona jurídica, no sabemos. Yo mismo no sé si es una empresa de una persona o si es una entidad incluso no registrada que paga impuestos como SRL, no sé, no sabemos. Todavía no sabemos. Porque eso hay que... Una investigación. Claro, por eso se necesita una investigación y cualquier cosa que se diga y se adelante posiblemente va a ser no solamente especulativa, sino que puede en algún momento llegar al error, a producir un error. Y uno no puede a la ciudadanía desorientarla. Hay que orientarla en función de las posibilidades que hay, en función de lo que tú tienes para analizar, de los elementos que tú tienes, de los que dispones, no de lo que podrías disponer a futuro, porque eso es una eventualidad que no sabemos cómo a resolverse. Y yo digo lo siguiente, mira, si el señor dueño de esa empresa hubiese estado en el país, hubiese estado muerto. Sí, porque lo hubiese estado allí. Porque siempre estaba ahí los lunes, en ese mismo lugar. Y en ese lugar donde él se sentaba, nadie se salvó. Ahora Bueno. yo te pregunto algo, Valentín, ya que estás hablando específicamente de la empresa, que desconocemos ciertos datos que serían necesarios. Allí el Ministerio Público debe realizar una ardua labor. Pero más allá de eso, de que hubiese estado, no hubiese estado, yo quería saber, por ejemplo, si este lugar, estamos estableciendo probabilidades porque no tenemos nada cierto acá. Nada. Exacto. Si ese lugar hubiese estado asegurado, por ejemplo, la aseguradora tendría una responsabilidad porque se supone que no ha de proveer un seguro de riesgos si la instalación está defectuosa. Por ejemplo, quiero que me digas cuál es tu pensar con respecto a este tema. Las aseguradoras son entidades que cubren riesgos y ellos evalúan los riesgos y al riesgo le otorgan una póliza. Hasta el alcance de la póliza, la aseguradora está comprometida, no más allá. Obviamente que nosotros no podemos obviar el hecho de que si se trata de una empresa, no solamente de ese tipo, porque esas empresas están reguladas. O sea, no todo el que quiere poner una discoteca puede poner una discoteca. No. Y están inspeccionadas, están supervisadas, está el COBA, está otras dependencias de Interior y Policía, está el ayuntamiento, está, si se quiere, hasta obras públicas. Porque para toda construcción se requieren permisos de obras públicas.
Y fíjate qué cosa que tan lamentable, tan dolorosa, que el ministro de Obras Públicas perdió a su hijo ahí. Sí. Lamentablemente. Entonces, muy triste, óigame, el país está de un luto casi interminable. Mira, yo le hubiese recomendado al presidente de la República que no lo extienda por 3 días, que lo extienda por toda la Semana Santa, porque yo no sé de la forma en que uno se va a recuperar. No hay ningún ambiente marginal de esta realidad que vivimos. Aquí estamos haciendo las preguntas, licenciado, que uno lee, que la gente quiere saber. Y una de ellas que se repite muchísimo es ¿hasta dónde llega la responsabilidad legal del Estado en un asunto como este? Si se supone que deben existir inspecciones constantes a lugares así donde se recibe tanto público. Mira, hay una oficina que se encarga de, ONESBI se llama, de estudiar la resistencia de los edificios, las edificaciones, pero lamentablemente no cuenta con las herramientas suficientes, no cuenta con el presupuesto suficiente, está ahogada económicamente. Es decir, que la institución que se debe de encargar de esto no cuenta con las herramientas para Si hacerlo. ustedes vieron nuestras respuestas ante esta situación tan tétrica, ante esta tragedia, se dieron cuenta que nosotros tenemos deficiencia en cuanto a las respuestas de emergencia para este tipo de situaciones. Independientemente del gran esfuerzo que hicieron los rescatistas y las personas que están en el COE, generalmente, todo el mundo hizo un gran esfuerzo, pero a mano pelada, como dicen. Sí, señor. Con el alma. Y en términos de comunicación, en comunicación ante las catástrofes, estamos peor todavía. Sí, señor. Fíjate que nosotros dimos por cierto y aplaudimos el hecho de que Rubí Pérez había aparecido vivo. Claro, que estaba en Que lo estaban Sedimán. atendiendo ahí, que estaba en Sedimán. Sí. Sí. Entonces, incluso las informaciones oficiales Terrible. tendieron a la confusión. Terrible. Entonces, nosotros tenemos que revisarnos como sociedad y tenemos que, de alguna forma, procurar que esos desaciertos no se puedan producir más. Pero, ¿qué hacemos ante esta realidad? Sufrir. Totalmente. Valentín, se ha hecho muy corto el tiempo, de verdad que se nos quedaron muchísimas preguntas, pero así es esto en televisión. Sin embargo, me gustaría que le brindaras a nuestra teleaudiencia tus coordenadas, puntos de contacto. Yo. Sí, claro, para quien de alguna manera quiera Necesite pues asistencia. tener tus servicios como el abogado ilustre que eres, pues pueda. Tú sabes que yo, honestamente, en lo que tiene que ver con este caso, quiero estar marginal. Yo sé. Esto duele tanto que tú no quieres tener ningún papel protagónico, salvo estar allí en una esquina, como todos los dominicanos, dando esa oportunidad de llorar tranquilo, de sufrir por las Por eso personas te que se han ido. agradecemos más que hayas aceptado esta invitación. Siempre a su orden. Bueno, señores, él es así, sencillo, humilde, no va a dar coordenadas, pero ya ustedes saben que es el abogado penalista Valentín Medrano.